Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos ayuda, solamente a Él pedimos la guía y pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nadie ni nada lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Partimos para nuestro tema de algo muy importante, que Dios dice en el Sagrado Corán: hoy os he completado mi gracia sobre vosotros y he elegido para vosotros el Islam como religión, y me complace presentaros el Islam como religión. Estas aleyas del Sagrado Corán, que inician con la frase en árabe Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, fueron reveladas pocas semanas antes de la muerte del profeta Muhammad. Y algunos eruditos dicen que fue lo último que se reveló del Sagrado Corán. Entonces, al final de la vida del profeta Muhammad, al final de la revelación del Sagrado Corán, Dios nos dice que Él ha perfeccionado nuestra práctica religiosa, que Él la ha completado, es decir, que ésta ha llegado a su plenitud. Imagínese usted una persona normal, que alguien hubiese terminado algo, lo hubiese perfeccionado, lo hubiese hecho de la mejor manera que él pueda, y que después aparezca una persona X, una persona de cualquier procedencia, y diga: no, esto no está bien, falta esto, se olvidó de poner este otro. Lo mínimo que le va a pasar al creador, al que hizo esta obra, es sentirse mal, sentirse por lo menos ofendido, ¿no es cierto?, de algo a lo que él dedicó mucho cariño, mucho esfuerzo. Imagínense pues cómo será el caso de Dios, Dios que es perfecto, es todopoderoso, y que Él dice personalmente que Él ha perfeccionado el Islam, que lo ha hecho completo, y que Él ha elegido esto para nosotros. Así como estuvo pocas semanas antes de la muerte del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y que eso lo considera Dios suficiente para nosotros, y que eso le complace. Después, Dios también dice en el Sagrado Corán: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. ¿Qué significa esto en español? Dice: y aquella persona que procure fuera del Islam una práctica de adoración, no se le aceptará, y se contará entre los perdedores en la otra vida. ¿Islam qué significa? Islam significa someterse a la voluntad de Dios. Puede ser que alguien no utilice la palabra Islam, pero esa práctica religiosa que Dios eligió y que dispuso para nosotros, Él la hizo de la mejor manera, Él la hizo perfecta, tal como Él mismo dijo. Que pase el tiempo y que aparezcan personas, algunos formados y otros no formados, algunos sinceros y otros no tan sinceros, y que deseen agregar, introducir cosas que no están en esa práctica de adoración que Dios dice haberla completado. ¿Qué efecto creerían que tiene eso sobre el Islam? Tiene un efecto totalmente negativo. Esas adendas, esas adiciones que se hacen específicamente en el tema de la práctica religiosa es lo que en árabe se denomina al-bid'ah. Esas son innovaciones y al mismo tiempo son herejías. La bid'ah es una innovación herética. Algunas personas se confunden y dicen que el Islam está en contra de cualquier innovación en cualquier campo, y eso es falso. El Islam no está en contra de la innovación. Los califas
siempre estuvieron innovando cosas porque el Islam está a favor del progreso de la humanidad. Lo que no acepta el Islam es que se tome lo que Dios ha perfeccionado, lo que Él nos dijo que ya no se debe cambiar, y tratar específicamente de cambiar eso. ¿Cuál sería el origen de la actitud de estos innovadores, de estos heréticos? Serían básicamente 4 cosas: el capricho, el seguimiento ciego de las costumbres, el culto excesivo de la razón personal o la ignorancia. Es decir, que fruto de estas 4 cosas podrían hacer la innovación herética o la bid'ah, como se la conoce en árabe. Ya vimos la ignorancia, el excesivo culto a la razón individual, el excesivo culto a los usos y costumbres tradicionales y, como dijimos, el capricho, el deseo de lograr algo sin importar a qué costo. ¿Qué dice el Sagrado Corán respecto a esto? Dice Dios en el Sagrado Corán: di, si verdaderamente amáis a Dios, seguidme, y Dios os amará y os perdonará los pecados. También dice: pero si le obedecen al mensajero, se encaminarán. También dice: los preceptos que os ha transmitido el mensajero, respetadlos y absteneos de cuanto haya prohibido. Aquí vemos claramente que Dios nos está diciendo que hay un camino marcado, que ya hay un mensaje que ha sido planteado y que ha sido perfeccionado durante 23 años. Y que si nosotros nos apartamos de él, que si nosotros lo cambiamos intencionalmente, estamos incurriendo en una grave falta y ofensa contra Dios. No se trata del progreso científico ni el progreso tecnológico. No se trata de la innovación cultural o literaria. Se trata de aquellas personas que insisten tercamente en cambiar los ritos de adoración y la práctica religiosa que Dios declaró literalmente que ya estaba perfeccionada y completa hace más de 1400 años atrás. Esa es la bid'ah. Dice Dios también que el seguimiento de otros fuera del profeta es un grave peligro. Dice: pero si aún así no te responden, debes saber que no hacen más que seguir sus pasiones. ¿Acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía proveniente de Dios? Dios no guía a los inicuos. Y dice también: este es mi sendero recto, seguidlo pues, y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, estos os dividirán y desviarán de su camino. Esto es lo que Dios ha ordenado para que le temáis. Dice también: mas quien se aleje de mi mensaje llevará una vida mísera y el día del juicio le resucitaremos ciego. Y dice: Él es quien te ha revelado el libro, contiene aleyas precisas que son la base del libro y otras alegóricas. Aquellos de corazón extraviado siguen solo las alegóricas con el fin de sembrar la discordia y pretendiendo interpretarlas capciosamente. Aquí Dios plantea el método más común de la innovación herética. Buscar algunas expresiones ambiguas, tanto del Corán como de la Sunna, buscar lo que pueda ser de varios significados y tratar de introducir ahí algunos de sus caprichos, algunos de sus usos y costumbres folclóricos heredados de sus padres o en un culto a su propia razón individual. El profeta Muhammad dijo claramente: quien introduce en nuestra forma de adoración algo que no es de ella, se le rechazará. Quien introduce en nuestra forma de adoración algo que no es de ella, se le rechazará. Después dijo: quien hace algo que no está de acorde con nuestro mensaje, se le rechazará. Y dijo: la mejor palabra es la del Corán, la mejor guía es la de Muhammad, y los peores asuntos son las innovaciones heréticas, y toda bid'ah es perdición, y toda perdición acabará en el fuego. Dijo también: quien rechaza mi sunna no es de los míos. También dijo: Dios ha puesto un velo entre el perdón y la persona herética hasta que ésta abandone su herejía.
Dijo también, cuidado con las innovaciones heréticas, pues toda innovación herética es perdición. Finalmente mencionamos cuando dice toda obra tiene una inclinación. Aquel cuya inclinación sea hacia mi sunna estará bien guiado, y aquel cuya inclinación sea por algo más, pues está perdido. Aquí vemos una dimensión psicológica, ¿ya no? Que cada obra que la persona realiza está relacionada con una inclinación que pueda tener esta persona. Entonces algunas personas están inclinados a seguir la sunna, la forma en que el profeta realizaba las cosas que Dios le mandaba, y otros están encaminados a lo contrario. Y entonces el que sigue la tradición, el que está inclinado hacia la sunna del profeta, está bien guiado, y el que está inclinado hacia otras cosas, pues estará perdido. Habíamos dicho que las cosas que motivan incurrir en estas innovaciones heréticas son la ignorancia, el excesivo culto a la razón individual, el culto a los usos y costumbres de los ancestros, y finalmente la búsqueda del capricho y de la pasión. Entonces debemos tener mucho cuidado, debemos hacer las cosas como Dios nos mandó, como nos lo prescribió y instruyó el mensajero Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Complace presentaros el Islam como religión. Estas aleyas del Sagrado Corán, que inician con la frase en árabe, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, fueron reveladas pocas semanas antes de la muerte del profeta Muhammad. Y algunos desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Partimos para nuestro tema de algo muy importante, que Dios dice en el Sagrado Corán: hoy os he completado mi gracia sobre vosotros y he elegido para vosotros el Islam como religión. Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos ayuda, solamente a Él pedimos la guía y pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nadie ni nada lo puede. Eruditos dicen que fue lo último que se reveló del Sagrado Corán. Entonces, al final de la vida del profeta Muhammad, al final de la revelación del Sagrado Corán, Dios nos dice que Él ha perfeccionado nuestra práctica religiosa, que Él la ha completado. Es decir,